Imagina intentar medir el momento exacto en que un coche alcanza su velocidad máxima. O quizás necesitas determinar el área precisa de una superficie curva. Estas tareas parecen imposibles a primera vista, porque involucran cambios infinitamente pequeños en periodos infinitamente pequeños. Aquí es donde entra la belleza del cálculo y su concepto fundamental, los límites. El cálculo trata del cambio, y a menudo, ese cambio es continuo e instantáneo. Para entender estos cambios, necesitamos una herramienta para diseccionarlos sin perdernos en lo infinitamente pequeño. Ahí es donde entra en juego el concepto de límite. En esencia, un límite es una forma de acercarse sigilosamente a un valor sin llegar a él directamente. Es como susurrar un secreto lo más cerca posible sin pronunciar las palabras en voz alta. Los límites nos permiten estudiar el comportamiento de funciones y ecuaciones a medida que se aproximan a puntos específicos, revelando patrones y verdades ocultas. Imagina que estás viendo un vídeo de una pelota que rebota, pero faltan algunos fotogramas. Ves la pelota en una posición, luego desaparece por un momento y reaparece en otra posición. Aunque no puedas ver la pelota en esos momentos exactos, puedes adivinar dónde estaba observando su posición en los fotogramas justo antes y después del hueco. Tu mente completa la información que falta. Esta es una analogía simple para un límite. En matemáticas, los límites nos ayudan a comprender el comportamiento de las funciones a medida que se aproximan a un cierto punto. En matemáticas, un límite es nuestra mejor predicción del resultado de una función, el valor de y, a medida que su entrada, el valor de x, se acerca infinitamente a un cierto punto, incluso si no podemos alcanzar ese punto directamente. Es como predecir la posición de la pelota incluso cuando no podemos verla. Piénsalo como un juego de acercarse. A medida que la entrada se acerca cada vez más al valor objetivo, la salida se acerca cada vez más al límite. Este concepto es fundamental en cálculo y nos ayuda a resolver problemas complejos. El poder de los límites reside en su capacidad de darnos información significativa incluso cuando los métodos tradicionales fallan. Nos permiten dar sentido a situaciones que parecen imposibles de analizar. Esto es especialmente útil cuando se trata de situaciones que involucran infinito, división por cero o tasas de cambio instantáneas. Los límites proporcionan una forma de navegar por estos escenarios desafiantes y encontrar soluciones. Los límites no son solo conceptos matemáticos abstractos. Tienen aplicaciones en el mundo real que nos rodean. Nos ayudan a comprender y navegar las complejidades de nuestra vida diaria. Piensa en las imágenes digitales. Cada imagen en tu teléfono o computadora está compuesta de pequeños cuadrados llamados píxeles. Estos píxeles son los componentes básicos de las imágenes digitales. Cada píxel tiene un color específico, y cuando haces zoom lo suficientemente cerca, puedes ver estos píxeles individuales. Aparecen como entidades distintas y separadas. Sin embargo, desde la distancia, estos píxeles individuales se mezclan y percibimos una imagen continua. Los cuadrados individuales desaparecen y emerge una imagen cohesiva. Esta es una representación visual de un límite. Muestra cómo los elementos discretos pueden unirse para formar un todo continuo. Otro ejemplo es la velocidad de un corredor de maratón. Cuando los observamos, a menudo pensamos en su rendimiento general. Podemos hablar de su velocidad media a lo largo de toda la carrera, pero ¿qué pasa con su velocidad en un momento determinado? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Sería imposible medir su velocidad en un solo instante, porque eso requeriría dividir la distancia recorrida, 0, por el tiempo transcurrido, también 0. Esta paradoja destaca el desafío de señalar un momento exacto. Sin embargo, podemos usar límites para aproximar su velocidad instantánea, calculando su velocidad media en intervalos de tiempo cada vez más cortos. Este método nos permite acercarnos al valor real. Estos ejemplos muestran cómo los límites nos ayudan a cerrar la brecha entre lo discreto y lo continuo, lo que nos permite dar sentido al mundo que nos rodea de una manera más matizada. Proporcionan una herramienta poderosa para comprender fenómenos complejos. Uno de los aspectos más poderosos de los límites es su capacidad para proporcionar respuestas en situaciones donde las operaciones matemáticas tradicionales fallan. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando intentas dividir por 0?
Tu calculadora probablemente te dará un mensaje de error, pero los límites ofrecen una forma de explorar este escenario aparentemente imposible. Considera la función f de x igual a 1 dividido por x. A medida que x se acerca cada vez más a 0, el valor de f de x se vuelve cada vez más grande, acercándose al infinito. Si bien no podemos dividir por 0, el límite nos permite describir el comportamiento de la función a medida que se acerca infinitamente a ese valor prohibido. Del mismo modo, los límites nos ayudan a lidiar con el concepto de infinito. Si bien el infinito no es un número que podamos insertar en una ecuación, podemos usar límites para describir qué sucede cuando la entrada o salida de una función crece infinitamente. Sección 5. La importancia de los límites, los pilares del cálculo. Los límites no son simplemente una herramienta para resolver problemas específicos, son la base sobre la que se construye el cálculo. Nos ayudan a comprender el comportamiento de las funciones a medida que se aproximan a puntos específicos o incluso al infinito. Las dos ramas principales del cálculo, el cálculo diferencial y el cálculo integral, se basan en gran medida en el concepto de límites. Sin límites, estas ramas no tendrían el marco matemático riguroso que necesitan para resolver problemas complejos. El cálculo diferencial, que se ocupa de las tasas de cambio, utiliza límites para definir la derivada de una función. La derivada es un concepto fundamental que describe cómo cambia una función a medida que cambia su entrada. La derivada nos dice cuánto cambia la salida de una función en respuesta a un cambio infinitesimalmente pequeño en su entrada. Esto es esencial para comprender los sistemas y procesos dinámicos. Este concepto es crucial para comprender todo, desde la velocidad de un cohete hasta el crecimiento de una población. Permite a los científicos e ingenieros modelar y predecir con precisión los fenómenos del mundo real. El cálculo integral, por otro lado, utiliza límites para definir la integral definida, lo que nos permite calcular el área debajo de una curva. Esto es vital para determinar cantidades como la distancia total recorrida o el crecimiento acumulado a lo largo del tiempo. Esto tiene aplicaciones en una amplia gama de campos, incluyendo física, ingeniería y economía. Los profesionales en estas áreas confían en el cálculo integral para resolver problemas prácticos e innovar nuevas soluciones. Sin una sólida comprensión de los límites, sería imposible comprender completamente las poderosas herramientas y conceptos del cálculo. El dominio de los límites es esencial para cualquiera que busque sobresalir en matemáticas y sus numerosas aplicaciones. Sección 6. Acercándonos. Comprender la definición formal de un límite. Si bien la comprensión intuitiva de los límites es crucial, los matemáticos requieren una definición más rigurosa. Aquí es donde entra la definición epsilon delta, que proporciona una forma precisa de demostrar la existencia de un límite. Imagina usar un microscopio potente para ampliar un punto en un gráfico. A medida que te acercas más y más, el comportamiento de la función alrededor de ese punto se vuelve más claro. La definición epsilon delta formaliza esta idea de acercar el zoom para demostrar que existe un límite. Esta definición, aunque inicialmente desalentadora, es esencial para establecer una base matemática sólida para los límites y garantizar su fiabilidad en cálculos complejos. Sección 7. Un baile de precisión. La definición epsilon delta. La definición epsilon delta involucra a dos jugadores clave, epsilon y delta, ambos representando números positivos increíblemente pequeños. Epsilon representa el nivel deseado de precisión o cercanía al límite, mientras que delta define la ventana correspondiente de valores de entrada alrededor del punto al que nos acercamos. En esencia, la definición establece que para cualquier nivel de precisión deseado, siempre podemos encontrar una ventana lo suficientemente pequeña alrededor del valor de entrada de tal manera que todos los resultados de la función dentro de esa ventana se encuentren dentro del rango de precisión deseado del límite. Este baile entre epsilon y delta, donde epsilon establece el desafío y delta se eleva para enfrentarlo, asegura que nuestra predicción del límite sea cierta, sin importar cuán estrictos sean nuestros requisitos de precisión. Sección 8. Límites en el infinito. Acercarse a lo inalcanzable.
Los límites también son instrumentales para comprender el comportamiento de las funciones, a medida que sus valores de entrada crecen infinitamente o infinitamente pequeños, acercándose al infinito positivo o negativo. Si bien no podemos insertar el infinito directamente en una ecuación, los límites nos permiten analizar las tendencias de la función a medida que se dirige hacia estos reinos ilimitados. Por ejemplo, considera la función f de x igual a 1 dividido entre x. A medida que x se acerca al infinito positivo, el valor de f de x se acerca cada vez más a cero. Esto no significa que f de x llegue realmente a cero. Más bien, indica que la función se acerca arbitrariamente a cero a medida que x crece infinitamente. Los límites en el infinito son cruciales para comprender el comportamiento asintótico, donde una función se acerca infinitamente a una línea u otra curva sin llegar a tocarla. Sección 9. Conclusión. Los límites, una puerta de entrada para comprender nuestro mundo. Los límites, si bien son un concepto fundamental en cálculo, se extienden mucho más allá del ámbito de las matemáticas abstractas. Proporcionan un marco para comprender el cambio, la continuidad y el comportamiento de los sistemas en una amplia gama de disciplinas, desde la física y la ingeniería hasta la economía y la biología. Ya sea analizando la velocidad de la luz, modelando el crecimiento de la población o entendiendo el comportamiento de los mercados financieros, los límites proporcionan las herramientas esenciales para lidiar con las complejidades de nuestro mundo. Al abrazar el concepto de límites, obtenemos una apreciación más profunda de la naturaleza matizada y en constante cambio del universo que nos rodea.